Este será el lugar de nuestra grandeza. Lugar y asiento de México Tenochtitlan. ¡Miren, un águila! ¡Por fin llegamos! La leyenda de la aguilita. San Pedro de los Baños. Tierra de raíces más aguas. Hace mucho tiempo, desde la legendaria tierra de Aztlán, lugar de las garzas, los aztecas emprendieron un largo viaje, guiados por la profecía de su dios Huitzilopochtli. Después de 210 años de peregrinación, en el corazón de Mesoamérica, en el Valle de México, los mexicas encontraron la señal prometida por Huitzilopochtli, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Según diversas fuentes históricas, como la Crónica Mexicayotl, escrita por Hernando de Alvarado Tezozomoc, basada en códices mexicas y crónicas de la época colonial, la Ciudad de México Tenochtitlán fue fundada el 13 de marzo de 1325. Años más tarde, la Ciudad de México Tenochtitlán se convertiría en el epicentro del poderoso imperio mexica, hasta la conquista española, ocurrida el 13 de agosto de 1521. No sin antes mencionar que dicho lugar, es la base de la actual Ciudad de México. Sin embargo, hay personas de la comunidad de San Pedro de los Baños, ubicada en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, que refieren que hace mucho tiempo, un suceso similar también ocurrió en las inmediaciones de la laguna de Atotonilco de los Baños. No obstante, la leyenda de la aguilita, como también se le conoce a esta historia, no ha sido del todo documentada y por ello, presenta diferentes versiones en torno a este hecho histórico antecesor a la fundación de México Tenochtitlán. Antes de comenzar con los relatos, es importante mencionar que la memoria colectiva recabada durante la investigación en San Pedro de los Baños y sus alrededores, en Ixtlahuaca, Estado de México, es el vehículo de la versión de las personas en torno a este hecho histórico de la zona, que claramente, podemos ver y reconstruir a partir de documentos. Por lo anterior, la ventaja del uso de las fuentes orales en una investigación histórica, es que contiene información valiosa y contrastable con las de archivo, con la diferencia de que, en las primeras, se incluyen aspectos de las emociones humanas del pasado, vivido por mujeres, hombres, y niños. Seres que sienten, se enojan, que vibran, lloran, y se emocionan al recordar la historia de la Laguna de los Baños, y el paraíso termal que alguna vez, albergó esta zona lacustre. Mencionado lo anterior, a continuación, presentamos algunas versiones similares de la leyenda de la aguilita, compartidas en Facebook, por habitantes de San Pedro de los Baños y sus alrededores. Solo sé poco, lo que mis bisabuelos y mi abuelo me contaron. No sé muy bien la historia, solo sé que espantaron el águila que estaba en la penca de un nopal, y se fue, sino aquí en San Pedro, sería la Ciudad de México. Hola, mi mamá nos contaba que sus abuelos cuidaban sus animales, y refieren que vieron un pájaro enorme que se había sentado en un nopal y se asustaron. Les dio miedo, y entre todos los que cuidaban sus rebaños, lo fueron a espantar. De lo contrario, aquí en San Pedro de los Baños, sería el Distrito Federal. Sí, esto nos contó también mi papá, aquí sería el distrito. Cuentan mis abuelos, que también sus abuelos, les contaron que un día bajó un gran águila y se posó en la laguna, pero como eran augurios de mala suerte para ellos, la gente que se encontraba cerca la espantó, pero dio vuelta varias veces y se volvía a posar, hasta que de pronto, se fue y no volvió más a ese lugar. Es similar a la historia que me contó una persona mayor hace tiempo,
que refiere que antes de llegar al Pedregal, había unos nopales donde se posó un águila grande, pero que como su ala no cupo, aunado a que las personas oriundas de aquel lugar la espantaron, dicha ave se fue volando con dirección al Valle de México, y no volvió más. ¿Qué tal, amigo? Mi abuela me contó que esa historia fue verdad, que el águila que ahora viene en nuestra bandera se había sentado en la casa de los señores que ahora les dicen los México. Si no mal recuerdo, la señora ya afinada, creo que se llamaba Micaela, y recuerdo que le decían el señor Terio Bonro, que según la señora se espantaron por el águila que estaba enorme, por eso la asustaron. Y así fue que mejor se fue para lo que ahora es la Ciudad de México. Pero los que en verdad saben bien esa historia son ahora. Si todavía hay algún abuelo de unos casi 100 años de edad para arriba, son los que saben bien la historia de la dichosa águila de la laguna de San Pedrito. Cabe mencionar que, como ya se había contemplado anteriormente, existen otras versiones de la leyenda de la aguilita, que amablemente nos compartió una usuaria de Facebook. Esto lo contó mi bisabuelo a mi mamá, es la misma historia que escuché de otro abuelito. Había una piedra redonda, debajo de la capilla del Pedregal, como a unos 30 metros, no fue en un nopal, ya que no había nopales en la laguna, solo en las orillas. Fue en la piedra que llegó a posarse, y por cierto, esa piedra redonda desapareció, y la gente que cuidaba su ganado, al ver al animal enorme lo quisieron cazar, ya que pensaron que atacaría a los animalitos. El águila intentó ir hacia los nopales de las orillas, pero los oriundos de la zona al ver tal cosa, la ahuyentaron como pudieron, debido al miedo y se fue volando. No hay como tal evidencia, pero aún hay adultos mayores que cuentan la historia de boca de sus abuelos. Después de dar a conocer distintas versiones de la leyenda de la aguilita, un usuario de Facebook comentó lo siguiente, lo cual nos presenta un nuevo panorama de esta historia, al mismo tiempo de que es un buen tema de estudio, dentro de la historiografía de San Pedro de los Baños y sus alrededores. Las fechas no coinciden, se supone que según la historia de San Pedro, por esos años, no había gente, estamos hablando de varios siglos de diferencia. Primero investiga el año de fundación de San Pedro, porque según nosotros, procedemos de Atotonilco el Viejo, estas tierras eran de la hacienda de Villeje, estamos hablando después de la independencia, ya que la fundación de la Ciudad de México, fue varios siglos antes. Finalmente, presentamos otra versión compartida por una usuaria de Facebook, y que se asemeja mucho a la versión historiográfica de la fundación de México Tenochtitlán, que de acuerdo a numerosas fuentes históricas como la Crónica Mexicayotl de Hernando de Alvarado Tezozomoc, ocurrió el 13 de marzo de 1325. La aparición del águila en la laguna de San Pedro de los Baños, Ixtlahuaca, Estado de México, es un evento legendario que se relaciona con la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlán por los aztecas. Según la leyenda, los aztecas estaban en busca de un lugar para establecer su capital, y habían recibido una profecía de su dios Huitzilopochtli, que les indicaba que encontrarían el lugar donde debían asentarse, cuando vieran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Después de mucho buscar, los aztecas llegaron a la laguna de San Pedro de los Baños, y allí vieron el águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, exactamente como había sido profetizado. Este evento se consideró un signo divino que indicaba que ese era el lugar donde debían establecer su capital. Aunque la laguna de San Pedro de los Baños se encuentra en el Estado de México, la Ciudad de México Tenochtitlán fue finalmente fundada en un islote del lago de Texcoco, que se encuentra en el Valle de México. Es importante destacar que esta leyenda es un relato mitológico, y no hay evidencia histórica que confirme la exactitud de los eventos descritos. Sin embargo, la leyenda del águila y el nopal es un símbolo importante de la identidad cultural mexicana, y se encuentra representada en la bandera nacional de México.
Bueno amigos, esto fue lo que pude investigar. Si tienen alguna otra versión de esta leyenda, pueden compartirla, y si gustan, habrá una segunda parte de esta historia que sin duda, es muy apasionante para todos. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse a este canal. Quiero agradecer a la audiencia que a pesar de estar ausente, conserva la suscripción del canal. En verdad, muchas gracias a todos. Pueden dejar un like azul, un comentario, o compartir este video con sus amigos. Así que, nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta pronto! Por su atención. Muchas gracias.